Buenas noches, doctor Marcos. Buenas noches, Renata. Puede comenzar. Ya podemos comenzar, Renata. Ya podemos comenzar. Buenas noches. Buenas noches. Ya puede comenzar, Renata. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Permítame presentarme. Eh, Soy el abogado Marco Antonio Camacho Cortés desde Bolivia. Radico en Cochabamba. Ante todo, agradecidos por esta nueva oportunidad de estar presente acá con profesionales y estudiantes de diversos países. Eh, Bueno, también con placer veo que tengo compañeros de mi país presentes al momento, con los cuales vamos a poder dialogar, conversar dentro de una manera mucho más dinámica, dentro de una tal vez un poco más interactiva entre todos nosotros en referencia a lo que significa la importancia de la criminalística y la aplicación en el ejercicio del derecho. Eh, Me permito iniciar la presente ponencia, siempre hablando, ¿no?, de que la gran ventaja hoy en día del uso de redes sociales y este tipo de plataformas hacen que nos hermanemos de una forma muy precisa en poder conjuncionar tanto el estudio académico como diferentes problemas a nivel social, a nivel profesional y académico, y también el uso del ejercicio del derecho y la abogacía que todos tenemos
como un referente común para un beneficio mejor para también la aplicabilidad del mismo para la sociedad en sí. Bueno, vamos a tratar de hacer algo un poco más interactivo y yo con gusto voy a tratar de asumir cualquier otra duda que se desarrolle para hacerlo un poco más movida esta clase y de igual manera tratar de que no sea tan rutinaria y tranquila. En algún momento, si alguien desea hacer una pregunta, cortar o tal vez dar un concepto o una idea, con gusto estoy para escucharlos y poder hacer un poco más interactiva la noche y poder trabajar sobre lo que más nos gusta. Soy abogado forense, pero también me he dedicado mucho al estudio en la criminalística. Eh, Considero de que hoy en día el abogado tiene que ser un abogado técnico-científico, no tiene que ser un abogado tradicionalista que maneje específicamente una especialización nada más en algunas áreas. Y sin embargo, debemos hacer que las cosas cambien de mejor manera para poder justamente ser los copartícipes de que los ejecutores de su justicia, jueces, fiscales y demás, que puedan hacer una mejor aplicación de la ley y la normativa en nuestros diferentes países. Pero me permito empezar de la siguiente manera. ¿Qué es para nosotros la criminalística? ¿No? ¿Qué es la criminalística y a qué se dedica o qué función llega a tener? Dentro del concepto que voy a manejar, y un concepto muy sucinto, muy concreto, considero que la criminalística es una disciplina auxiliar de derecho penal que tiene la finalidad de explicar y probar los delitos cometidos bajo la investigación, en este caso, mediante técnicas y métodos de investigación científica natural y el análisis del material relacionado con la presunta comisión de un delito. Es cierto que nosotros como abogados a veces nos especializamos o tenemos ciertos conocimientos en áreas jurídicas de manera muy profunda, abogados penalistas, abogados civilistas, abogados en materia familiar y demás, pero que no llegan a ser limitantes porque la criminalística es auxiliar en materia penal y también copartícipe en la aplicación de el ejercicio del derecho en sí. ¿Por qué debemos nosotros los abogados tener conocimientos en criminalística? Y evidentemente conocimientos técnicos científicos que son importantes. Existen ciertos detalles que deben ser explicados de forma correcta para la comprensión de la criminalística. Y esos son que los conocimientos deben ser científicos y aplicados mediante la argumentación de leyes y teorías científicas. Los métodos de investigación siguen dos protocolos específicos, que son tanto el científico y la interpretación de los mismos para recabar las evidencias que se construyan los hechos. Las técnicas de investigación son instrumentos o medios a través de los que se efectúa y se organiza una investigación. Pero a veces nosotros como abogados tenemos el criterio, tenemos la formación de que no nos responde esa área o no nos corresponde la aplicación de esas técnicas, sino de la parte investigativa, en este caso policías, en este caso investigadores, fiscales. En este caso, en mi país, el ICUP o el IC, que son la parte técnico-científica que determina este tipo de parámetros. Pero hoy en día, así como la inteligencia artificial, hoy día hablamos de GPT y los abogados que pueden utilizar inteligencia artificial, los abogados no estamos exentos de poder utilizar lo que es los principios del conocimiento sobre criminalística. Porque, y eso también es de gran importancia reconocer, la criminalística está aplicable en el derecho general, vale decir, derecho civil, derecho mercantil, derecho inmobiliario, derecho penal y otras áreas del derecho en sí, por lo cual están intrínsecamente unidas y podemos inclusive fundar sus argumentos de colección de evidencias físicas, de construcción de hechos, exploración sobre la ciencia, el estudio, identificación de actores, causas probables y acciones que se hayan tomado, son parte de este tipo de investigaciones que son el inicio para determinar un proceso o una investigación, ya sea penal, criminal, civil, mercantil y demás.
El objetivo principal es poder determinar que los abogados litigantes prueben en los juicios o durante las etapas de investigación o defensa o acusación de igual manera que el juez conozca y obtenga de manera lógica, razonable y con el interés correcto la acusación o la defensa en base a pruebas técnico-científicas reales dentro del proceso investigativo. Cabe decir que dentro de la formación profesional que nosotros debemos tener hoy en día es que como profesionales abogados debemos tener la capacidad de hacer tanto una defensa o una acusación, no simplemente argumentándonos en fundamentos legales, sentencias constitucionales, normativa legal, códigos, leyes y jurisprudencia que existe al momento dentro de la investigación de este tipo de delitos, sino también ampararnos justamente en la parte que corresponde a ciertas instituciones de investigación, que son la parte de la criminalística y la parte de la investigación. ¿Por qué? Nos vamos a un tema no de la aplicación del derecho, sino del tema de una aplicación real. El poder determinar de que los ejecutores de justicia, como un claro ejemplo, un juez maneja alrededor de 6 o 7 audiencias por día y por lo menos 25 procesos nuevos, más otros 80 o 100 de los cuales tiene que encargarse de decretar en ese momento. Vale decir, una excesiva carga laboral y una excesiva carga judicial. De igual manera, los ejecutores de procesos de investigación dentro de la comisión de delitos a veces llegan inclusive a asumir más de 5 o 6 casos aperturados durante un fin de semana, como un ejemplo, por los cuales llegan a ser rebasados en el criterio de que como seres humanos puedan cometer errores dentro del proceso investigativo o recolección de indicios. Por lo cual llega a ser de gran importancia, y lo vuelvo a recalcar en cada una de mis ponencias, conferencias y demás, de que el profesional abogado, si no es un experto en criminalística o experto en criminología o experto en una área forense determinada, puede y tiene la capacidad de tener el razonamiento, el entendimiento y el conocimiento del tema que se está manejando o la investigación que se esté manejando dentro de los puntos técnicos científicos para poder determinar errores, para poder determinar aciertos, poder determinar inclusive observaciones dentro de los mismos que puedan ser cometidos justamente por lo que yo les decía, errores humanos, sobrecarga laboral o inclusive errores técnicos que se puedan producir en la recolección de estos indicios. Por lo cual, hoy en día, dentro de un claro ejemplo que pueda suceder dentro del ejercicio de la materia penal, es posible de que se determine la comisión de un presunto hecho de violación. Presunto porque es una acusación que ha sido fundamentada en declaraciones, pero la prueba técnico-científica no ha sido clara aún. Es muy importante poder determinar si los procedimientos de investigación, recolección de datos, inclusive en el tema de victimología forense, que es muy poco aplicable hoy en día en Bolivia y en otros países, se pueda determinar qué grado de afectación o qué grado de comisión de este delito se haya cometido. Pero justamente estos tipos de informes, investigaciones, pruebas técnico-científicas serán la base de la acusación para determinar si esta persona haya cometido o no un delito. ¿Qué de importante tendrá la relevancia de que el profesional abogado entienda sobre la materia, comprenda lo que se está difiriendo e inclusive pueda hacer el tema de una impugnación, una observación o la nulidad de ciertas partes dentro de la investigación en criminalística que sean determinantes para sobrellevar este caso de forma correcta o de forma incorrecta? He ahí un preponderante muy interesante, porque justamente de todo lo que vamos hablando es el hecho de que los abogados, y como yo siempre parto de este criterio, deben tener el razonamiento técnico-científico de poder determinar si un peritaje o una investigación dentro del ámbito de la criminalística y la criminología tienen un 100% de aporte técnico-científico real. ¿El por qué? Porque la criminalística estudia pruebas
y sospechas con la finalidad de descubrir la verdad. Esta se empareje a la verdad legal o la acusación, podríamos decirlo en un término jurídico. La criminalística es una herramienta que es utilizada por el derecho para descubrir y explicar y probar los hechos invocados dentro de los procesos judiciales. Y vale decir, es el sustento tal vez dentro de un concepto real y personal sobre el tipo de acusación que se vaya a formular. La criminalística fundamenta su estudio desde un punto de vista técnico y también científico en la recolección de evidencias apoyándose en las disciplinas que son la medicina legal, balística, dactiloscopía, fotografía, contabilidad, ingeniería, accidentología, planimetría, documentología, de aquellas que puedan permitir que esta sea un éxito en materia de investigación. Pero también no nos olvidemos que los ejes principales de esto son la física, la química y la biología, temas que nosotros como personas hemos sabido conocer dentro de los estudios académicos preuniversitarios de forma general y que nos permiten establecer los puntos, parámetros y especialidades muy claras dentro de lo que es la criminalística. Establecer cómo, cuándo, dónde y en procura de quién, que es lo que debemos poder determinar dentro de este proceso de investigación. Particularmente yo he llegado a conocer muy pocas personas, abogados, especialistas en el ámbito de accidentología vial, como un ejemplo, ¿no? Accidentología vial, que es un tipo de delito hoy en día muy recurrente en nuestro país y otros países en Sudamérica, pero que puedan ser determinantes porque evidentemente la comisión de ciertos delitos son aplicables o son tipificados en base a un informe técnico legal emitido por los investigadores en el caso. Hasta hace unas 2 semanas atrás, mi persona coadyuvó en la elaboración de un protocolo dentro de una tesis investigativa que hacía referencia a que en Bolivia debería aplicarse la fotografía forense en accidentología vial como un protocolo referente para poder determinar el grado de responsabilidad en el accidente. ¿Por qué? Esta es una explicación tal vez un poco que no quiero hacer la técnica, pero que sí se ha entendido. El uso de la fotografía forense no está muy reconocido en mi país, pero se hace una sugerencia dentro de un proceso investigativo, dentro de lo que significa el uso de un protocolo, que en un accidente de tránsito debería implementarse como primer paso la fotografía forense de todo lo que ha sucedido en la escena de crimen, perdón, en el accidente de tránsito. De todo, para poder justificar de manera real, al momento e instantánea, de cómo ha sucedido el accidente de tránsito. Y esto viene a colación del por qué. Muchos colegas bolivianos que están ahora presentes en sala han sido conocedores de un accidente que hubo acá hace días atrás en la ciudad donde yo radico, Cochabamba, donde un bus sufrió la rotura de frenos y bajó a una gran velocidad, llevándose 2 o 3 movilidades de por medio, y hubo más de 30 heridos y creo 10 muertos. Pero lastimosamente, dentro del proceso investigativo, se puede determinar de que en muchos videos en redes sociales se verifican de que hay gente que está inmersa dentro del accidente y van moviendo cosas, van moviendo personas, van levantando cosas, van levantando inclusive, evidentemente, en el afán de socorrer a las víctimas del accidente, van moviendo todo lo que significa la escena de crimen. En ese sentido, evidentemente existe una responsabilidad del chofer de esta movilidad, pero dentro de un informe técnico en accidentología vial y forense no podemos determinar un grado de responsabilidad mayor porque toda la escena del accidente ha sido movida. Pero si hubiera sido la aplicabilidad del protocolo en fotografía forense usado de forma correcta, podríamos determinar si esto realmente ha sido un accidente fortuito o ha habido un grado de responsabilidad del chofer, porque en las declaraciones el chofer dice fue un accidente y nada más.
mientras que en otro tipo de declaraciones se hablan sobre que él ya sabía que la movilidad estaba mal y la estaba llevando al mecánico sabiendo que los frenos estaban mal. Entonces, si se dan cuenta, existen dos versiones diferentes que simplemente podían ser aclaradas mediante un peritaje o, en este caso, mediante una ciencia auxiliar, que es la accidentología vial en criminalística. ¿Cuál es el resultado de la investigación de este caso? Es el hecho que no se lo ha detenido al señor, se lo ha puesto en detención domiciliaria, a pesar que hay 10 muertos. ¿El por qué? Porque dentro de las declaraciones él dice era un accidente. Y dentro del proceso investigativo y la aplicación de accidentología vial, al haberse movido tantas cosas, realmente no se puede determinar si ha sido un accidente fortuito o ha tenido un grado de responsabilidad al incurrir en manejar la movilidad sabiendo que estaba mal. Entonces, ahí ustedes, porque fue un tema muy recurrente en mi país, es decir, cómo si el accidente que él ha ocasionado ha matado a 10 personas, puede estar fuera de la cárcel. Pero la explicación es lógica. Realmente el informe técnico no ha podido determinar si él ha sido responsable voluntario o involuntario de ese accidente. Y ahí va la gran importancia de que la criminalística como auxiliar en la aplicación de la ciencia mediante la accidentología vial o la fotografía que debe haberse usado en ese instante en base a todos los videos, todas las cámaras que han mostrado en redes sociales el tipo de accidente, sea la coadyuvante para poder acusarlo de forma correcta en la comisión de accidentes de tránsito. Es un ejemplo muy bonito en poder ver la gran importancia de los coadyuvantes técnicos científicos de la criminalística y la parte científica. El poder entender que todos como abogados podemos y tenemos la capacidad de ejercer nuestros conocimientos en criminalística y el poder inclusive enfocar un poco más de nuestra la calidad de estudios a lo que se refiere estas áreas específicas, ¿no? Sin irnos a materia penal, hace un momento les hablaba de contabilidad, ¿no? De contabilidad. Es interesante, a veces decimos los abogados que hacemos en contabilidad, los procesos civiles se manejan en base a números, que es un tema muy real, pero ¿cuántos abogados hemos llegado a conocer realmente que manejen el tema de auditoría forense? O que manejen el tema de investigación sobre delitos financieros. Muy pocos. Pero si realmente mediante la ciencia de la criminalística y el auxiliar que llegaría a ser contabilidad o auditoría forense pudieran llegar a profundizar este tema, sabríamos de que las investigaciones auditables forenses determinan si ha habido un mal manejo económico o no, o si ha habido un lavado de dinero, entre comillas, que es un delito en todo país, y que este puede ser un grado de responsabilidad. Otro ejemplo muy bonito, que me gusta trabajar de esta forma didáctica, tal vez no simplemente ejerciendo el tema de jurisprudencia, sentencias y demás. Es un caso muy sonado en mi país, que lastimosamente llegó a repercutir a nivel internacional, y es el quiebre de un banco. Un banco ha quebrado, causando un daño económico terrible en nuestro país, pero de igual manera, sujeto a las investigaciones, se han determinado lavados de activos, que mucho dinero de ese banco ha sido desviado para fines de un consorcio, y ese consorcio ha invertido ese dinero desviado para construir otros edificios. Pero ahí es donde va la parte predeterminante como abogados, como conocedores del derecho. ¿Qué es lo que harían ustedes para la acusación en este caso? Si a ustedes los contratan como abogados. Porque evidentemente las investigaciones de parte de las unidades de investigación financieras están abiertas y se dice de todo, se dice de todo. No, hablan de que han sacado, un ejemplo, se han sacado millones de dólares, se han reinvertido lavando el dinero,
construyendo edificios que se han vuelto a vender al mismo banco. Vale decir que el dinero ha rotado, entre comillas. Pero ¿qué pasa si a ustedes los contratan como abogados justamente de las víctimas ah, que han sido vulneradas sus derechos en el tema del daño económico? ¿Qué haríamos como abogados? Evidentemente, tener el conocimiento, que significa el tema de auditoría o contabilidad forense, o en el tema de criminalística, pues recurrir a peritos expertos en el área. Pero justamente es allí donde, sin desmerecer a los especialistas y a los profesionales totalmente capacitados y dedicados a estas áreas, es que el abogado debe saber enfocar qué es lo que va a requerir para poder llevar a cabo un caso. Y si lo va a manejar en el ámbito civil o lo va a manejar en el ámbito penal. Es la parte predeterminante para poder decir que el abogado sí tiene las posibilidades de tener los conocimientos necesarios y básicos en lo que se refiere a la criminalística y las partes accesibles en este caso, o los complementos que tiene como ciencia de estudio, para poder determinar si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Es el pan de cada día que hoy en día nuestros colegas abogados cometan errores en la aplicación de delitos, en la aplicación de normas judiciales, y muchos procesos se caigan justamente por ese tema, porque ha habido una mala interpretación de la normativa y las acusaciones han sido incorrectamente presentadas. ¿Pero por qué? Porque hoy en día los abogados estamos, y esto lo digo desde un punto de vista reflexivo, lo escuché como un comentario de un colega abogado que decía: hoy en día los abogados estamos acostumbrados a agarrar y, perdón. Hoy en día estamos acostumbrados, hoy en día los abogados, en dar una acusación y a veces de manera general lanzar la tipificación por 3 delitos. A ver cuál de los delitos califica y es aceptado por el juez. No, es una realidad hoy en día en el tema del ejercicio del derecho, porque lo decía bien claramente un abogado, ¿no? Hoy en día te acusan de robo, intento de robo y agresiones, a ver cuál te sale. Pero cuando hemos visto un abogado que tenga la capacidad de hacer la acusación en base a un informe técnico científico de lo descubierto en la comisión del delito? ¿No? Han parado en decir, señores, del informe que se ha recurrido de parte de la policía y que determina que en la investigación se ha descubierto esto, me permito acusar al señor X por la comisión de este delito. No lo hacemos. No lo hacemos. Simplemente estamos tal vez mal acostumbrados en decir, ¿por qué lo han detenido el señor? Por violación. Ah, entonces le presento la denuncia por violación. Llegado el momento, muchas veces los procesos han cambiado y la figura jurídica inclusive ha llegado a cambiarse por el mismo hecho de que durante el proceso investigativo se han descubierto otras cosas que han hecho que varíe el criterio del juzgador, del fiscal o del juez en este caso, y la tipificación del delito se ha convertido. Claramente me acuerdo con ustedes que había tocado este tema hace tiempo atrás de el caso Nayar, que es muy conocido en mi país, que es un caso en el cual, por un hecho sucinto, una persona en estado de ebriedad mató a los policías, mató a quemarropa con varios disparos. Este tema fue de conmoción nacional por el hecho de que evidentemente se activó un plan policial muy grande por el hecho de que los fallecidos eran policías, pero al descubrir dónde se encontraba este señor,
encontraron que él era dueño de una finca y era un narcotraficante que nadie conocía en mi país, que fue encontrado inclusive con pertenencias arriba de $500,000 en vehículos y demás cosas. Pero evidentemente, y ahí vuelvo a tocar el tema de que los profesionales tenemos la obligación de conocer la parte técnica científica del proceso investigativo, manejo y procesamiento de escena de crimen, la recolección de indicios, de cómo debe cómo debe manejarse un protocolo en la recolección de muestras en un homicidio y demás. Es ahí donde sale en redes sociales, en periódicos, narcotraficante, fue capturado por haber asesinado a 2 policías y demás. Y en un periódico de circulación nacional, se lo ve al policía levantando el arma así, sin guantes. Y eso salió en un periódico. Dentro del criterio objetivo, 2 personas de 50 se han dado cuenta que al haber levantado sin guantes, la prueba ya estaba contaminada. ¿No? La prueba ya estaba contaminada. Se lo acusó por asesinato. Se hizo la investigación, requisas y todo lo demás, pero lastimosamente, dentro de el manejo procesal que se realiza en mi país, los fiscales inmediatamente lo acusaron por asesinato, lo detuvieron, lo cautelaron, y durante el proceso investigativo técnico-científico, sus abogados dijeron, señores, prueba de guantelete. Ya había pasado varios días de la detención del señor. La prueba de guantelete salió con ciertos químicos que sí son coincidentes con la pólvora, pero lo que los abogados justificaron dentro de una defensa técnico-científica, porque los abogados tenían conocimiento en balística forense, es que el señor fumaba mucho, que tenía contaminación de nicotina en las manos porque fumaba todos los días. Y es ahí donde muchos de nosotros como abogados no sabemos que los rastros de pólvora se pueden confundir con los rastros de nicotina de los cigarrillos. Y aunque no me crean, inclusive yo dentro de mi razonamiento lógico, por lo poco que sé, me imagino que el abogado le dijo fuma y fuma todos los días. Y que realmente la prueba de guantelete ha salido con observaciones porque había más rastros de cigarrillo que de pólvora en el momento de la investigación. En medio proceso investigativo, ahora se cambia la figura y simplemente se lo acusa por enriquecimiento ilícito. Y el señor está detenido, evidentemente, pero está detenido porque no puede probar de dónde generaba los ingresos para tener una finca, autos evaluados en $500,000 y demás. Pero ya se ha descartado el tema de los asesinatos. Y es justamente porque ha habido una mala manipulación en la recolección de huellas, muestras, el procesamiento de escena de crimen, y los abogados ya han usado de una manera incorrecta el procesamiento de la escena de crimen y el conocimiento que ellos tienen para poder desvirtuar la tipificación del delito. He ahí el razonamiento lógico que yo sugiero, que nosotros debemos saber hacer el manejo correcto de esto, ¿no? El manejo correcto de esto. Es una reflexión para todos nosotros, porque en realidad el actor principal en materia de criminalística se supone que es una persona experta en ciencia o experimentado y con cursos dedicados específicamente a estas áreas y que su misión será conseguir o dar la luz para aclarar un delito. Pero ¿por qué tenemos que pensar que él siempre tiene que tener la razón o hacer las cosas a la perfección? Es una persona humana. Es una persona humana con sobrecarga de trabajo, estrés emocional, cansancio y por sobre todo que comete errores como cometemos nosotros. Y es ahí que esto es base fundamental ofrecida como prueba en materia penal
para que afirme si este señor o no, como un ejemplo, haya cometido o no haya cometido un delito. ¿Por qué tenemos que dejar la carga nosotros simplemente a este proceso investigativo? Para este tema es que no manejamos la importancia de la criminalística en la abogacía, ¿no? Es muy importante y preponderante hoy en día que, de acuerdo a nuestra convicción, a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros criterios, vayamos preparándonos de manera más profunda en áreas a las cuales queramos hacer nuestra dedicación en el ámbito académico profesional. He visto abogados dedicados al área civil y al área de documentos, digámoslo así, para que nos entendamos, o derechos reales, dedicarse a grafotecnia, grafoscopía, documentoscopía. Y hoy en día, que es un pan de cada día el tema de falsificación de documentos, falsificación de firmas y demás, pocos abogados hay preparados en poder decir esta firma es falsa o no es falsa. Yo me acuerdo mucho de un caso acá, hace un año atrás, de los muchos que han debido haber, donde el dueño de un edificio que tenía departamentos en alquiler muere repentinamente por COVID. Muere repentinamente por COVID. Tenía otros departamentos que estaban en antícrisis. No sé si me entiende el término antícrisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, muere por COVID de manera repentina. ¿Qué es lo que pasa de forma inmediata? De más de 30 personas que habitaban este edificio, aparecen documentos de como 10 personas que dicen, yo le pagué de un año de arrendamiento. Yo le pagué todo lo que le debía. Él me debía dinero y demás, aprovechándose el mal momento. El señor tenía préstamos de dinero y aparecieron personas que decían, yo ya le pagué justamente antes de que muera todo. Y es ahí donde, por una recomendación, la viuda me busca y me dice, necesito un perito que determine la falsificación de la firma de mi esposo en 10 documentos. Evidentemente se consiguió el perito experto en el área, pero imagínense que había sobreposición, había falsificación, había alteración. En muchos la firma era correcta, pero alteraron los números y demás cosas. Se contrató un abogado y el abogado no sabía de qué forma proceder con 10 procesos diferentes, porque eran 10 figuras diferentes, pero basadas en informes del perito en documentoscopía que decía, se alteró la fecha, se alteró el monto económico, no es la firma, es la firma. Y el abogado no sabía cómo proceder. Entonces, es ahí donde hay hoy en día el gran vacío como profesionales abogados que estamos acostumbrados a tal vez enmarcar simplemente lo que dice la norma. Basado en el artículo 35 del Código Penal, violación. Le pongo solamente violación. ¿Se dan cuenta? O falsificación, o estupro, o estafa y demás cosas. Sin entender o realmente adquirir conocimientos técnicos científicos que digan, pero ¿por qué sería la violación? A ver, revisaré el informe del médico forense, pero este informe está mal. Acá habla cosas que son contrarias a lo que hace referencia el investigador. Entonces, puede ser que no sea violación. Se dan cuenta cuál es el valor preponderante inclusive del abogado, de no cometer el error de tal vez acusar de forma incorrecta sobre la comisión de un delito. No, el poder entender y dirimir si realmente la parte técnica científica está correcta. Bueno, yéndonos un poquito más al avance, ¿no? ¿Cuál es la gran importancia de la criminología hoy en día? Para mí, dentro de un criterio muy personalísimo, es el poder estudiar y entender al delito, el comprender el perfil del delincuente, la personalidad y tal vez si el sujeto recibió la sanción o la acción punible correspondiente.
Por ende, el abogado defensor o querellante, desde ambas perspectivas, tiene que tener el conocimiento de la criminología. ¿Por qué la criminología? Porque estudia el delito. Esto es bien claro. Pero la criminalística, de la cual estamos hablando ahora, maneja lo que significa las técnicas e interrogantes de poder entender como abogado qué o quién cometió el delito, cuándo sucedió, cómo pasó, cuál fue el medio empleado para la comisión de este delito. Y esos son factores determinantes como profesionales abogados en formación, estudiantes, abogados consolidados o incluso miembros ejecutores de justicia, del poder salir de ese círculo que nos manejamos hoy en día en el ejercicio profesional de Latinoamérica, en Sudamérica, de poder ser tal vez monótonos en el ámbito de la aplicación de la norma de la justicia. ¿No? Hace un mes atrás vi un caso que lastimosamente hasta hace pasar papelones en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso investigativo, un oficial de policía tuvo 3 casos en una noche, sin dormir el policía. Y en el tercer caso, dentro de la acusación de una presunta violación, presunta porque lastimosamente la víctima no lo denunció de forma inmediata y fue a su casa, se cambió de ropa, se bañó, estaba en estado de ebriedad, entonces en la primera declaración decía otras cosas, ya cuando se le pasó el estado etílico decía otras. El informe no fue muy claro y evidentemente por el cansancio mental y físico del investigador se cometió errores. De forma inmediata, en base al informe, se acusa a Marco Antonio López de que ha cometido la violación. Se lo va, se lo busca, se lo detiene, el fiscal agarra el informe y el informe simplemente lee la conclusión. Dice, se está acusando al señor Marco Antonio López por la comisión del delito de violación. Perfecto. Se lo detiene, se le toma la declaración. En la declaración Marco Antonio López dice, mire, yo estaba también en estado de ebriedad, pero nosotros salíamos con ella antes. Teníamos una relación no formal. Evidentemente, relación o no relación, el fiscal tomó la parte del informe que decía se lo acusa de violación, lo detuvo y estaba detenido preventivamente. Dentro de la defensa. Pasa un mes, pasa 2 meses, contrata un abogado y el abogado lo que requiere hacer es decirle, vamos a cubrir el tema de la fianza, tus garantes personales y sales libre. Pero por la sobrecarga en el órgano jurisdiccional, su audiencia tardaba 5 meses. 5 meses ya dentro de la cárcel. No, acusado ya de violación. Y les rechazan la libertad condicional. Contrata un segundo abogado. Y el segundo abogado le dice, sentate y quiero que me cuentes qué es lo que ha pasado. Y ahí es donde el muchacho relata que había una relación informal con la muchacha, que no querían hablarlo, que la muchacha tenía el novio, pero que salía también con él, y otros factores que son muy determinantes. Y es donde el segundo abogado pide la valoración psicológica de la muchacha y que también se le haga una valoración psicológica a su defendido. Y ahí es donde la valoración determina que hay incongruencias ya en la muchacha y hay incongruencias en la declaración del muchacho, porque también fue bajo presión, lo detuvieron de forma inmediata e inclusive se lo coaccionó en su declaración. Dentro de un punto de técnico científico, la defensa propone el informe psicológico de la muchacha, el informe psicológico del muchacho y el informe del policía, y las 3 cosas serán totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y es ahí donde se utiliza la criminalística, se utilizan peritajes forenses, se hacen algunas contrapericias y se determina que la chica no quería que nadie sepa
de que él tenía una relación oculta con el muchacho, porque sí tenía un novio. Entonces, mantuvo el primer criterio que dijo cuando estaba mareada, me violó. Pero ya con las investigaciones, la psicóloga y la investigación más profunda que se realizó, se determinó inclusive, solicitando mediante un perito en informática forense que se revisen los chats entre ellos, que había una relación oculta donde hablaban, nos veremos, vamos a comer, que nadie se entere, vamos al motel, que nadie se entere, de parte de la chica. Y que llegado el momento la acusación de violación simplemente había salido por el hecho de que ya se habían enterado sus familiares y su novio que los habían visto juntos esta pareja. Resultado, un mal informe técnico lo acusa de violación, el fiscal que no tiene conocimientos técnicos científicos sigue el informe, el juez sigue el informe, lo detienen, el primer abogado no le importa el informe, simplemente trata de sacarlo confianza, pero ya el segundo abogado va a desvirtuar lo que es el tema investigativo. Va a desvirtuar las acusaciones, va a desvirtuar la presunta comisión del delito. Ahora, ahí va la pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es la gran importancia de que nosotros como abogados sepamos de criminalística y sepamos qué herramientas técnico-científicas investigativas debamos usar para defender a nuestros clientes? Y esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué de importante llega a ser que como abogados no simplemente nos vayamos al criterio de desvirtuar errores procedimentales, errores en plazos, errores en la acusación, errores en el procedimiento, porque no estamos atacando el fondo del asunto? Si se ha cometido o no el delito, si nuestro cliente es inocente o es culpable, en el caso de que seamos defensores o acusadores. Y es porque no le damos la correcta importancia a el estudio de la criminalística y la aplicación de la criminalística, que hoy en día debería ser materia fundamental, y no una materia de pasada, entre comillas, en las enseñanzas de las carreras universitarias a nivel Latinoamérica y Sudamérica. Deberíamos inclusive tener dentro de mi criterio por lo menos un módulo específico con 6 materias aparte sobre criminalística aplicada para todos los abogados. ¿Por qué? Porque hoy en día el abogado futurista, el abogado moderno, el abogado joven, como veo a muchos acá, tal vez mediante fotografía o en cámara, como Catherine, como Evie, salen a un mercado profesional saturado. Salimos con una tendencia a nivel Sudamérica de decir, ahora que soy abogado notarial, abogado de familia, abogado penal, abogado en civil, abogado mercantil. Pero no nos orientan de manera correcta desde la base, desde la cuna, desde la universidad, desde una licenciatura a decir, soy abogado penalista, pero con especialidad en delitos sexuales, que es un mal en la sociedad hoy en día muy común y que necesita pues, realmente de profesionales con el conocimiento de poder frenar inclusive la comisión de esos delitos. Dentro de la formación académica profesional que tengo yo, al haberme dedicado a estos temas muy poco conocidos en mi país, nos vamos a ese gran criterio, ¿no? Es difícil entender los criterios técnicos científicos. Soy abogado, pero lo he podido hacer como para poder entender, comprender y razonar si realmente es el correcto uso y aplicación de las normas o no. No soy científico. No puedo pelear con un perito que ha estudiado 5 años lo mismo.
pero sí puedo entender si el trabajo que él está siendo aplicado de forma correcta, ¿no? Porque el conocimiento, los libros y la enseñanza es lo mismo para todos nosotros. Y ahí es donde se parte del principio de la voluntad propia, ¿no? La voluntad propia. Para cerrar esta presentación, yo les pongo un ejemplo muy recurrente y doloroso en mi país. Estos días han empezado a aparecer muchas víctimas de delitos sexuales y de bullying y de agresiones en colegios. Niños y niños y niños. Pero es por el mismo hecho de que, inclusive como padres, inclusive como profesionales, abogados, inclusive como profesores, dentro de nuestra formación no está el poder adquirir un cierto conocimiento de entender, reconocer y poder ver problemas a nivel psicológico personal que existan hoy en día. Había un proyecto muy bonito que yo manejé que decía que debía haber psicólogos en cada colegio, o por lo menos debía haber terapistas que visiten los colegios de manera recurrente. ¿Por qué? Porque siempre hay niños con tendencia agresiva, con tendencia a eh, tal vez inclusive sobre delitos sexuales y demás, dentro de cada colegio, no importa si sea caro o no, o sea privado o público, que son determinantes porque son factores hereditarios o factores del núcleo familiar que determinan que existe un problema. Y existe un problema y existe por algo, ¿no? Y a veces inclusive tal vez ni siquiera por un entorno familiar, sino por el uso de redes sociales y demás. Hace un mes atrás, un niño de 6 años mató con una tijera a otro compañero en el colegio. Lo mató, 6 años. ¿Saben cuál fue la defensa de los papás? La defensa de los papás fue que lo hizo sin querer. Pero los antecedentes que se remiten de la investigación dicen que el niño tenía desde el año pasado problemas muy serios por conducta dentro del colegio con sus compañeros. Ahí es donde realmente deberían haber profesionales, como les digo, no siempre nosotros los abogados, sino todo tipo de profesionales que tengan el conocimiento de entender y de conocer que hay problemas dentro de la esfera social y poder inclusive remitir a instancias correspondientes que sean de prevención para evitar este tipo de delitos. Y bueno, para concluir esta noche, voy a dar una conclusión un poco más concreta, ¿no? ¿Qué tan importante llega a ser la criminología considerada una ciencia en el ejercicio de la profesión? Eh, Vital para mí, vital en el sentido de que el enfoque que vayamos a realizar como profesionales, analizando la parte criminal, la parte técnica, la parte científica, determinen aspectos que puedan mediar justamente para prevenir o solucionar problemas actuales hoy en día en la sociedad. Que no dejemos la carga simplemente a los ejecutores de justicia, ¿no? A los jueces y a los fiscales, porque tienen los sobrecargos. En ese sentido, me permito siempre señalar de que la víctima tiene un papel protagónico, evidentemente, dentro de la resolución de ciertos delitos, pero sin la parte técnico-científica, sin la parte investigativa, sin la parte de la criminalística, sin el tema resuelto de que quién cometió el delito, cómo lo cometió, cuál fue el motivo por el cual lo cometió y cuál fue el medio que consumó este delito, realmente no podemos determinar el grado de responsabilidad sobre la comisión de un delito o poder defender a una persona de la acusación de un delito. Y ahí es la gran importancia de que hoy en día como profesionales abogados nos formemos en el conocimiento y el estudio básico de la criminalística y poder determinar que estos aspectos sean de cambio social, generacional, de sugerencias como profesionales abogados, que tengamos las ideas de sugerir protocolos, mejoras, cambios, modificaciones para justamente frenar las olas delictivas que tenemos a nivel social hoy en día en Latinoamérica y en el mundo. No simplemente que seamos los abogados que digamos, bueno, soy abogado penalista, voy a manejar todos los casos que me lleguen, sino también trabajar de manera preventiva, de manera cualitativa en un beneficio social hoy en día para precautelar que nuestra sociedad no caiga más en lo que está cayendo y podamos
ser coadyuvantes de una mejor aplicación de justicia en complemento y apoyo a los ejecutores de justicia, evidentemente. Con eso termino mi presentación. Espero que les haya gustado. Trato de ser un poco más realista, más creativo, más reflexivo. Y de igual manera me pongo a su disposición para lo que ustedes deseen o consultas que deseen hacer. Gracias. Muy buenas noches, gracias mi estimado licenciado Marco Antonio Camacho. Bueno, pues al parecer no tenemos preguntas. Ya, aquí tenemos una que dice del señor o joven Alex Ortiz. Mediante la criminología se puede lograr el grado de responsabilidad y el tipo de delito en un 100% veraz y técnico científico, así poder aplicar adecuadamente la justicia, estimado doctor Camacho. Claro, justamente el uso de la criminología y las áreas técnico-científicas son coadyuvantes para determinar, no el 100%, pero sí el grado de responsabilidad en la comisión del delito, ¿no? Un ejemplo, a mi estimado amigo, si yo te acuso de violación, tiene que ser en base a argumentos técnicos, legales y científicos que determinen y prueben que sí has cometido una violación. Y evidentemente, en base a ese informe aplicable, ya los ejecutores que sean fiscales, jueces y demás, deberán seguir el procedimiento correcto. Eso debería aplicarse en todo juzgado, sala, tribunal, país, Sudamérica, Latinoamérica y el resto del mundo. Sabemos que, inclusive por lo que vemos, ¿no? Inclusive en series de televisión, los CSI y demás cosas, Estados Unidos y demás tienen mucha más preparación en sus departamentos técnicos científicos, que tienen realmente expertos y laboratorios que sí te determinan y te dicen, tú eres culpable por esto. Y hay como 6 o 7 pericias informáticas, técnicas, científicas, investigativas, ADN y demás, que sí demuestran que tú eres culpable y no hay vuelta que dar, como se dice, ¿no? Ese, por ejemplo, es un ejemplo claro del retraso que tenemos a nivel de estudios, de preparación y inclusive de implementos en este tema de investigación, pero es necesario saber de que hoy en día, lastimosamente, una simple acusación ya es algo insoluble para poder determinar el grado de responsabilidad. El ejemplo que les ponía de la violación y el estado de ebriedad, ¿no? Es algo muy común hoy en día que lastimosamente pasa. Que llegado un momento en estado de ebriedad tú puedes decir algo y al día siguiente no me acuerdo bien o creo que era así o creo que era él y demás cosas, mientras que la acusación ya se ha basado simplemente en una declaración que no debería ser así. Y sí, mi respuesta es sí. La parte técnico-científica debería ser al 100% de peso, entre comillas, que pueda determinar esa responsabilidad. Así es, mi estimado Camacho. Bueno, tenemos otra del señor Diego Oswaldo Arguello. Dice, si bien es cierto que la criminalística como una ciencia auxiliar del derecho es eminentemente técnico, que ayuda a determinar y evidenciar los hechos materiales del delito, ¿hasta qué punto estos informes o pericias practicadas, sean estos médicos o de otros índoles, pueden ser determinantes o sea a la conducta atípica del investigado para determinar el nexo causal y su responsabilidad en la materialidad de los hechos? Ya, yéndonos a esa pregunta, ¿no? Que tiene para mí dos aristas. La parte técnica científica sí puede determinar la comisión de un delito, ¿no? Con pruebas reales, sustentables, con pruebas únicas. Tu ADN está ahí, tu sangre está ahí, tu huella está ahí. Es evidentemente que pueden determinar un grado de responsabilidad. Pero la conducta atípica del investigado evidentemente corresponde a otra, ¿no? Como les digo, yo puedo probar técnico y científicamente que Catherine, tú estabas ahí, pero el poder determinar dentro de un tipo de conducta, el estudio, tal vez inclusive desde el punto de vista de psicología, psiquiatría forense, el por qué has cometido ese delito, ya es otra, no, específicamente es otra. Ahora, el nexo causal de responsabilidad material de los hechos implica de que tengamos que correlacionar el hecho de que haya sido voluntario o involuntario tal vez, o haya sido, como ha habido casos, ¿no? Casual o intencional la comisión de este tipo de delitos.
El claro ejemplo de que puede ser de que hayas estado en un mal momento, en un mal lugar, que hayas cometido algo que haya ocasionado la muerte de una persona. Ejemplo rápido. Hubo un feminicidio donde no encontraron el cuerpo, pero lo encontraron un mes después y determinaron que murió por un golpe. Pero el resultante de esto fue acusar de manera inmediata a su pareja, detenido y está en la casa. Pero de la etapa investigativa determina al hacer la parte técnico-legal, medicina legal, autopsia y demás, encuentran coágulos de sangre en el cráneo. Evidentemente murió de un golpe en la nuca. Pero durante la investigación aparecen testigos que dicen que la pareja estaba en una fiesta, en un evento, en estado de ebriedad, y en un momento de ellos ella le reclama, lo jalonea y le dice, vámonos. El hombre se hace soltar y evidentemente la señora cae eh, porque no estaba en sus 5 sentidos de nuca y fallece. Entonces, la tipificación del delito ahí cambió, ¿no? Ahí se evidencia que evidentemente fue un tema muy involuntario y que no era un homicidio, entre comillas. No era un homicidio. Pero ahí se agrava el tema de la responsabilidad, como podemos determinar el tipo de conducta del señor, que en vez de pedir auxilio o él mismo denunciarlo, hace desaparecer el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí van dos cosas totalmente no opuestas, pero sí importantes. La prueba científica de que sí se ha cometido el delito, pero también el poder entender eh, la conducta del investigador o la conducta del posible agresor, el por qué ha realizado esto. Así es, mi querido licenciado Marco Antonio Camacho. Gracias. En nombre de todos los participantes, nos gustaría expresar tu más sincero agradecimiento por su enriquecida conocimiento que tiene en base de lo que es la criminalística y el ejercicio del derecho. Ha sido un privilegio contar con su experiencia y conocimiento en esta área relevante y fascinante. Muchas gracias, mi querido doctor Marco Antonio. No, le agradecido a ustedes, de verdad, una bonita noche y a todos. Simplemente esa iniciativa, ese incentivo. Rompamos los paradigmas, volvámonos abogados, que realmente busquemos un beneficio para la sociedad, no simplemente resolviendo delitos o realmente aplicando la ley, también trabajando de manera preventiva. El estudio de la criminalística, el enfoque de la criminología hace que podamos ser activamente preventivos, no simplemente que vayamos a la comisión de los delitos, no prevenidos, que eso es un tema muy importante. Así es, entonces pues le estamos muy eternamente agradecidos a usted nuevamente. Cuídese mucho y ya estaremos viéndonos de nuevo. Igualmente un abrazo, salud desde Bolivia. Gracias a todos. Buenas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Salud Buenas desde Bolivia. noches. Gracias. Buenas noches. Hola, hola.
Hola, hola.